Alfredo Corel, biólogo especializado en inmunología, es catedrático de la Universidad de Valladolid, donde ostenta el cargo de vicerrector de Innovación Docente y Transformación. Ha sido reconocido como Mejor Docente Universitario de España en 2018, en la segunda edición de los premios Educabanca. Es el coordinador de la plataforma digital de divulgación Inmunomedia, que ha recibido distintos galardones por su carácter innovador. En su faceta de divulgador científico, colabora activamente con diferentes medios de comunicación, televisión, radio y prensa digital y escrita, entre los que destacan programas de televisión como La Sexta Noche u Horizonte, Informe COVID. Bueno, mi acercamiento a la divulgación ha sido tardío. Yo el doctorado lo hice ya hace muchos años y en aquel momento no me lo planteaba, y además creo que de hecho durante mucho tiempo en nuestra sociedad científica divulgar se ha considerado algo de segunda o de tercera división. Se veía con menosprecio desde los grandes investigadores. Solo en años recientes donde yo creo que la divulgación ha cogido el peso específico que debe tener, y por supuesto en la pandemia ha eclosionado. Creo que se debe formar la gente en el lenguaje divulgativo o en herramientas divulgativas desde el primer momento, desde que están haciendo la carrera universitaria, porque si no luego es muy complicado, y no creo que exista un momento antes, después de los grados, sino durante la formación. Yo creo que adquirir habilidades de comunicación y de divulgación es adecuado. Sí que es verdad que puedes tener más peso cuando ya se acaba un ciclo, ¿no? Pero irte formando en cómo hacerlo, con qué herramientas, si te gusta más hablar, dibujar, cómo lo vas a, con podcast, cómo lo vas a desarrollar, yo creo que se debe hacer en el primer momento. Como me habéis preguntado, es un arte. ¿Se puede capacitar, se puede formar sobre la divulgación? Sí, seguro que sí. Pero si no hay una base motivacional, si no hay una base de una capacidad, de una pasión, porque básicamente esto es una pasión, si no quieres hacerlo, por mucho que te formes, no vas a hacerlo bien. Tienes que quererlo hacer para que esa formación la absorbas y entonces te vuelques en la divulgación. Un divulgador o una divulgadora, por lo tanto, lo que tiene que tener es ganas de transmitir lo que sabe a un nivel asequible para la sociedad, porque también luego dentro de la divulgación hay muchos niveles, hay personas que utilizan niveles de jerga, hay gente que piensa que hay que divulgar para gente que tiene bachiller. Bueno, eso puede ser una opción. Yo quizás creo que hay que pensar de un modo más abierto, y que divulgar en esencia sería para que lo entienda alguien que no tiene formación en el área específica en la que estás divulgando. Bueno, el cambio es en todos los niveles. Por un lado, la demanda social de información, porque también estamos viviendo un momento en que la sociedad quiere saber. No olvidemos que en los años anteriores la sociedad no está interesada muchas veces en la ciencia, pero ahora sí quiere saber, porque nos va la vida en ello. Entonces eso es una variable importantísima que ha cambiado mucho. Pues eso permite que una cuenta en redes sociales, que igual hubiera pasado muy desapercibida, ahora tenga muchísimo tirón. O sea, las redes sociales es un punto en el que se puede divulgar, y se puede divulgar muy bien. Y luego ya está la marca personal de cada uno, ¿no? Yo quizá he pensado desde el primer momento que para llegar a todos los públicos, y cuando hablo de todos los públicos hablo desde una abuelita que se sienta con su nieto de pocos años, hay que utilizar la metáfora, y una metáfora que conecte con el público en el que vas a trabajar o al que quieres enseñar alguna cuestión concreta, y eso está funcionando muy bien. Fíjate si van de la mano, que yo he empezado la divulgación justo de la mano de la docencia, porque soy profesor de la universidad y además soy profesor de grados de ciencias de la salud, de médicos, médicas, de enfermeros, enfermeras, nutricionistas. Son grados de ciencias de la salud donde ese futuro médico, esa futura enfermera tienen que hablar con pacientes y tienen que saberlo a un nivel que les puedan comprender, tienen que usar un lenguaje entendible y asequible si quieren ser buenos en su profesión. Entonces, desde hace 7 años organizo con los futuros médicos y enfermeras y nutricionistas una actividad de calle en la que salimos en el mes de abril, con motivo del Día Internacional de la Inmunología. Salimos a un pub
y la actividad la llamo tus defensas se van de cañas o salen de cañas. Entonces, en este pub, una tarde, ellos son los protagonistas, presentan unos mini vídeos a los asistentes a la actividad en los que se hablan, bueno, pues qué es una vacuna, qué es una alergia, cómo puedo ser donante de médula, qué significa tener una infección y tener memoria inmunitaria, cosas de, por supuesto, de inmunología, que es la asignatura en la que están aprendiendo conmigo, pero tienen que enseñárselo a la gente de la calle. Para mí el aprendizaje es fabuloso, porque cuando alguien tiene que presentar en público, que era un poco lo que me estabas preguntando, tiene que tener unas cualidades para hablar en público. Pero si además el tono, el nivel, el lenguaje para ese público es un lenguaje libre de tecnicismos, libre de jerga, el ejercicio todavía es más impresionante, porque tiene que tener una capacidad de abstracción, de usar metáforas, de usar comparativas, para no caer en la técnica y para que sea comprensible. Hice un juego de roles en la clase, les puse a cada alumno un papel de una molécula dentro de una célula, convertí la clase en una célula, y en 20 minutos conseguí que se entendiera algo que llevaba intentando explicar 5 días. Hicimos una obra de teatro que explicaba una activación de una célula, pues siendo yo los protagonistas. Bueno, entonces aquello me abrió los ojos. Bueno, hasta aquellos primeros años de estos juegos de roles les puse a trabajar en equipo, es una cosa que no hacían. Montamos un congreso a final de asignatura, donde cada equipo presentaba un póster, presentaba una comunicación oral, como si fuera un congreso científico. Luego añadimos la web, y en la web les puse recursos, les puse preguntas de evaluación, les ponía los apuntes. Luego empezamos a hacer apuntes colaborativos. Yo veía a todos los alumnos escribir y dije, bueno, pues vamos a hacerlos oficiales. Entonces se corregían los apuntes unos a otros de un modo piramidal. Al final me llegaba a mí la versión final, yo la revisaba y teníamos los apuntes oficiales. Claro, al año siguiente ya partíamos de unos apuntes muy revisados, los íbamos mejorando. Y de esa manera hemos hecho no solo los apuntes, hemos hecho el cuaderno de prácticas de la asignatura, hemos hecho los protocolos de laboratorio. Entonces, todo esto es Inmunomedia. Se empezó a llamar Inmunomedia pues igual hace unos 10 años. Pedí fondos al Ministerio, a la Federación de Ciencia y Tecnología, y busqué socios. Entonces se metieron como socios otras universidades españolas. Pedimos dinero, nos lo dan y empezamos a grabar, digamos, el producto estrella de este proyecto, que han sido las inmunopíldoras. Las inmunopíldoras son unos mini vídeos docentes para nivel universitario, para estudiantes de biología, de medicina, de farmacia, de todas las ciencias de la salud, digamos, y bueno, pues pretenden ser una enciclopedia audiovisual. Entonces, en este momento hay más de 70 píldoras grabadas y la colección ha recibido más de 3 millones de visitas. Es la colección de elementos de inmunología más vista del mundo en cualquier idioma, ¿no? Pero ahora mismo estamos a punto, desde el proyecto Inmunomedia, sacar probablemente uno de los proyectos más ambiciosos, que es un curso abierto online, lo que se llama MOOC, sobre vacunas, y es para todos los públicos, para toda la población. Con el nombre de Vacúnate, Vacúnalos. Hemos grabado a epidemiólogos, expertos en salud pública, microbiólogos, enfermeros, por supuesto, pediatras, a todas las especialidades relacionadas con el mundo de vacunas, por supuesto inmunólogos, que también estamos en ello. Y tengo muchísima ilusión, y bueno, pues incluso yo creo que probablemente será la joya de la corona, porque es en un momento como este en el que a todo el mundo hispanohablante le puede llegar, bueno, pues todo el detalle de la vacunación. Y por cierto, todos los elementos que yo he estado utilizando en las televisiones en estos meses atrás los hemos incorporado, y voy a explicar vacuna a vacuna cómo funcionan todas las vacunas con elementos muy gráficos, así que con muchas ganas. Yo creo que cuando hay necesidad y hay una crisis es el momento en el que la creatividad tiene que ponerse al máximo nivel, y eso es un poco lo que me pasó. Estábamos saliendo como miembros de la Sociedad Española de Inmunología, estábamos saliendo en medios de comunicación a explicar pues, qué era aquello de la inmunidad, en los primeros meses, qué era aquello de los anticuerpos, cuando salieron los primeros kits de detección de anticuerpos, y yo no me sentía a gusto porque bueno, pues, estábamos explicando cosas, pero yo era consciente que mucho de lo que se explicaba no se entendía. Y estaba preparándome para una intervención en 4 al día, por las tardes, con Joaquín Prat, y sabía que me iban a preguntar, pues, por lo que era la noticia en ese momento,
Esto era abril, el mes de abril, y la noticia eran los anticuerpos neutralizantes, que era eso de neutralizar. Y yo dije, ¿cómo explico esto? Porque en el fondo un anticuerpo neutralizante es un anticuerpo. Neutralizar es bloquear la acción de algo. Cuando neutralizas a alguien con una llave de judo, es lo mismo. Neutralizas que ataque a alguien. Entonces, bueno, ¿cómo explico esto? Estaba todo cerrado, por supuesto, porque estábamos en el confinamiento estricto. Y nada, pues tenía a mi alcance de la vista, tenía unos muñecos de Minion y tenía unas botellas de estas de beber agua de aluminio con una boca lo suficientemente amplia para que entrara el Minion dentro. Entonces dije, bueno, pues el Minion puede ser el anticuerpo, o sea, perdón, el virus, y la botellita de aluminio es la célula. Y ahora, ¿cómo pinto el anticuerpo? Y ahí salieron las pintas de la ropa, porque no lo tenía a la vista, y dije, tengo que hacer algo que sujete al Minion y que no pueda entrar en la botella. Entonces me levanté y bueno, pues vi las pinzas en casa y dije, pues la pinza me sirve, le coge por el pelo y ya no puede entrar en la botella. Entonces, bueno, en el programa se quedaron todos con los ojos estupefactos. Me llegó muchísimo feedback por todas las redes sociales, por WhatsApp, de gente que me conocía, diciendo que qué maravilla, que bien se había entendido eso, que por fin se entendían los conceptos complejos, y entendí que ese era el camino. Entonces el siguiente paso fue Star Wars, porque en casa tenemos un ajedrez, como frikis, mi marido y yo, entonces tenemos un ajedrez con 48 piezas de las primeras 6 películas, de las 9 que hay, y bueno, tenemos un halcón milenario gigantesco, tenemos, bueno, pues, también me gusta mucho Marvel, pero bueno, en aquel momento yo tenía piezas de Star Wars, y claro, en Star Wars hay, están de todos, los buenos, los más buenos, los buenísimos, los malos, los más malos y los malísimos, y aquello me daba muchísimos caracteres, muchísimos personajes, y además personajes muy familiares a muchas generaciones, porque con Star Wars yo me he criado con las primeras, pero es que ahora los niños pequeños han visto las últimas, con lo cual me parecía que era una saga que barría muchísimas edades. Puedo no utilizar Star Wars en algunas situaciones, pero sí que procuro que sean objetos muy domésticos, muy del día a día, que la gente lo vea como algo que lo pueda hacer. O sea, no me voy a cosas muy sofisticadas que se podrían hacer, pues como una realidad aumentada, por ejemplo, pero que yo creo que se puede, pues eso, se puede explorar la creatividad con cosas que tenemos en casa. También salían algunos medios con simplemente una hoja de papel y un dibujo, ¿sí? Hay veces que nos complicamos la vida, bueno, pues con un dibujo, que lo puedes mandar a la televisión y te lo proyectan en mejor calidad, sí, pero no te da la frescura de que tú estás enseñando el dibujo que acabas de hacer. Entonces, con cosas muy sencillas se puede. Sin duda alguna, o sea, a mí el proceso creativo me lleva muchas horas. O sea, cuando yo quiero divulgar algo y visualizo lo que quiero divulgar, crearlo mentalmente cómo lo hago, eso lleva muchas horas, pero son horas como muy agradecidas, ¿no? Las disfrutas. Luego tienes las horas de construir los objetos y finalmente a lo mejor eso se consume en 2 minutos de televisión, una cosa que lleva muchas horas de trabajo por detrás. Pero el desmentido de los bulos es un trabajo que es muchísimo menos gratificante, porque son horas y horas de estudiar para que a lo mejor con 1 hora de estudio y encuentras las 3 referencias que se desmontan un mito o un bulo, y te das cuenta que a lo mejor ese bulo se ha creado en 5 minutos y a ti te lleva un ejercicio intelectual de muchas horas escribirlo, referenciarlo y publicarlo. Yo creo que esto hay que regularlo, o tenemos que aprender a hacerlo de una manera coordinada. He colaborado con 3 plataformas de estas de fact-checking o de fake news de desmentidos, que han sido Maldita, con Neutral, con Salud sin bulos. Y bueno, pues cada una funciona de una manera, pero al final, en el fondo, o hay un trabajo colaborativo entre muchas personas, o uno solo no puede. O sea, a mí me agota, porque además es que los bulos son cíclicos, lo desmientes, queda publicado, pero luego 3 o 4 semanas después alguien lo retoma, lo vuelven a lanzar, y te llega la gente, oye, esto por favor, desmiéntelo. Lo que yo quiero aquí transmitir es que lleva muchísimas horas de trabajo, que no es un trabajo gratificante. Y sí que es gratificante cuando finalmente dices, oye, pues gracias, porque gracias a ti he dejado de tomar el MMS, que lo estaba tomando, o he conseguido que mi marido se plantee que esta cosa que está haciendo. Y hay mucha gente que recurre a mí, por ejemplo, que son familiares de personas que siguen estos bulos o negacionistas. Creo que tenemos que enseñar a los ciudadanos también
a dónde ir a la información, a buscarla, a contrastarla, a no difundir cualquier cosa que les llegue por el hecho de que les llegue de alguien conocido, porque hay veces que lo que pasa es eso, que te llega de alguien muy próximo, un amigo, un familiar, alguien tú quieres, y dices, bueno, pues ¿cómo va a ser mentira? Se me lo manda mi madre. Entonces lo transmites, no, eso no vale. O sea, ya me lo puede mandar la persona a la que más quiero, que tenga que poner todas las cuestiones de salud en duda. Hay muchísimos bulos de otras cosas, pero el problema es que los bulos de salud es que nos afectan a la salud y pueden ser de dañinos. Entonces, la sociedad también tiene que ir aprendiendo a ver eso, cómo lo procesa, cómo los filtra, cómo contrastar, dónde buscar. Y yo creo que la divulgación, tenemos todavía que aprender mucho y a lo mejor hay que hacer una subsección que se especialice en esto y vea cuáles son las mejores herramientas para hacerlo. Yo creo que hay exceso de información y a la vez hay un defecto en la información. Y probablemente aquí tengamos que hacer autocrítica todos, los divulgadores, los científicos, la ciudadanía y los medios de comunicación. Yo creo que se ha llegado un momento en el que los números, por ejemplo, de los datos de personas que fallecen cada día nos resbalan. Era una cosa terrible hace unos meses, pero ahora ya asumes los muertos del día sin ni siquiera plantearte, ¿no? Durante muchos días esto han sido pues equivalentes a un montón de aviones, ¿no? Cuando de pronto, digo lo del avión porque cuando un avión se estrella hacemos luto nacional y todo el mundo asume eso como una tragedia, ¿no? Pero cuando son muertos por una enfermedad como esta, llega un momento en que lo interiorizamos y para adentro, ¿eh? Por otro lado, la prensa ha hecho un flaco favor en algunos momentos con los titulares. Hay veces que pues han visto titulares como una persona vacunada fallece al día siguiente de un paro cardíaco. Claro, es que es un paro cardíaco y si yo me vacuno puedo mañana atropellarme un coche. ¿Qué necesidad hay de poner que fallece alguien vacunado al día siguiente por algo que no tiene absolutamente nada que ver? Hubo un momento, no sé si en los meses de abril o mayo del año pasado, que un telediario podía el presentador o presentadora entrevistar a lo largo del programa igual a 15 o 20 científicos o médicos de todas las especialidades del mundo. Eso tampoco ayudaba, sobre todo porque había veces que esos científicos o médicos se contradecían unos a otros. Tampoco ha ayudado nada mucho la ciencia, que ha pasado de un sistema en el que los científicos antes no decíamos qué estábamos haciendo hasta el final, que tú no contabas tus experimentos ni lo que estabas obteniendo hasta que lo tenías todo muy acabado y lo llevabas al congreso o lo publicabas en la revista científica, y hemos pasado a un sistema en el que publicamos a priori todo para colaborar mejor desde el primer momento. Entonces esto está muy bien, mientras que sepamos que eso es una cosa a priori que está sin acabar y que estamos colaborando. Cuando esos ensayos a medio hacer se han convertido en noticias, tampoco han ayudado mucho, y también ha habido una perversión de la ciencia en el sentido de que hay veces que la publicación de las noticias no se ha hecho en los sitios correctos, que son las revistas científicas, y digo que es el sitio correcto porque al menos hay alguna persona ajena a esa investigación que contrasta la información, que la revisa y dice si todo el proceso está bien hecho. Pero cuando dejamos de hacer eso y lo publicamos en titulares del New York Times o de cualquier otro periódico, pues ya no hay una revisión por otra persona que sabe del tema. Entonces, ha habido cosas mal hechas aquí. Y luego, en cuanto a los divulgadores, yo creo que ha habido un florecimiento, han salido muchísimos y muchísimas. Creo que hay mucha juventud. Y creo que también a veces, habiendo tantas, yo hubiera tendido a hacer consorcios. Aquí todos hemos querido tener igual nuestra parcela en nuestra red social. Igual hubiera funcionado la cosa si 3 o 4 personas de distintas ramas se hubieran agrupado y hubieran hecho un consorcio. Y han surgido consorcios de este tipo, y me parece que esto es lo que va a tener un poco mayor recorrido, más que el divulgador personal que vale para todo. Que se busquen las herramientas, o sea, que sea él mismo o ella misma que decida, pues porque aunque al final podemos usar distintos elementos, en el fondo prácticamente todas las personas que hacemos divulgación tenemos una marca personal, ¿no? Y entonces que busquen ese elemento en el que se sienten más cómodos o que les gusta más, si es un podcast, si es visual, si es un dibujo, si es un cómic, hay múltiples maneras de divulgar. Entonces lo que sí tiene que sentirse cómodo
también tiene que ser muy vocacional, le tiene que gustar mucho porque hay momentos en los que se va a sentir desfondado y luego que tenga siempre ganas y capacidad de formarse, porque bueno, pues yo por ejemplo he sido muy autodidacta en algunos aspectos, pero he echado de menos alguna formación concreta en divulgación. Hay másteres ya para la comunicación científica. Creo que hay que formarse, ¿no? Que ser autodidacta está muy bien, pero cuando ya hay gente que tiene más experiencia, más años que tú y te puede ayudar en ese camino, bueno, pues que la formación no quita nunca y que mucho ánimo, sobre todo que mucho ánimo, y hace falta mucha divulgación de gente joven y con ganas.